grito de corazón. ¿Cuáles son los valores y las ideas que nos identifican como peronistas? ¿Qué sentimientos compartimos? ¿Qué lugar ocupa el peronismo en la historia argentina? ¿Cómo nos imaginamos el futuro de este movimiento? ¿Podemos pensar un peronismo desde y para el siglo XXI? Agustín Rossi te invita a compartir algunas reflexiones para pensar la construcción política del peronismo. 6 episodios. La lealtad, la militancia, la democracia y los derechos humanos, el amor y la igualdad, la justicia social, la patria es el otro. Un grito de corazón. Un grito de corazón. Porque solo se quiere y se defiende lo que se conoce. Episodio número 2. La militancia. El 17 de noviembre es recordado por varios sectores de la política argentina, sobre todo por nosotros los peronistas y los del campo nacional y popular, como el Día de la Militancia. Es la conmemoración del 17 de noviembre de 1972, que es la fecha en donde el presidente Perón, el general Perón, volvía a la Argentina después de 18 años de exilio. No sería su regreso definitivo. Su regreso definitivo se hace después de que Cámpora termina siendo presidente, elegido presidente en 1973, pero sí se produce y es acompañado por una enorme movilización popular a lo largo y ancho de toda la Argentina. Recuerdo en esa época, fui a Buenos Aires y estuve con un primo mío que militaba en el peronismo y que había conocido en la marcha a un chico que se había venido a dedo de Concordia, Entre Ríos, porque le había prometido a la madre, que había muerto recientemente, que iba a estar en el regreso de Perón. Toda esa simbología generaba Perón para una gran parte de la sociedad argentina y sobre todo para una generación de jóvenes que empezaba a acercarse masivamente a la vida política. Venimos de la capital. ¿Hace cuánto salieron? Salimos hace 2 días, el miércoles de la noche. ¿En qué viajar? El colectivo. ¿Cuántos son aproximadamente? Aproximadamente 500 personas. ¿Hasta cuándo se quedan? Hasta que Perón nos diga. Gracias. Nos quedan de esas fechas las imágenes de Perón bajando bajo la lluvia, de Rucci con el paraguas, entonces secretario general de la CGT, y además esa famosa frase del presidente de facto, el general Alejandro Lanusse, que había expresado canchereando la situación que a Perón no volvía a la Argentina porque no le daba el cuero. En estos momentos, el avión DC-8 que traslada al Perón y a 154 pasajeros más a la Argentina después de 17 años está casi, podríamos decir, sobrevolando tierra argentina. Lo cierto es que lo que simboliza ese 17 de noviembre de 1972 no solamente es la movilización popular y la militancia que se generó alrededor de ese hecho, sino todo lo que fueron esos 18 años de resistencia militante, con Perón en el exilio, con el peronismo proscripto, con los compañeros perseguidos, con el plan Conintes, que encarcelaba agentes políticos, con todo lo que significó los fusilamientos de José León Suárez y todo lo que fueron durante todos los años de dictadura y de democracias que eran democracias que no tenían suficiente anclaje y de hecho eran democracias incompletas, ¿no? Porque no estaba proscripto el principal partido político. Tuvimos un periodo democrático entre el 58 y el 62 con Frondizi y otro periodo democrático en estas condiciones, con la proscripción del peronismo entre el 63 y el 66, con Arturo Illia como presidente. Entre el 66 al 73 vino la Revolución Argentina, revolución porque interrumpía el orden constitucional, empezó con Onganía y terminó con Lanusse. En el medio se produjeron hechos que quedaron en la historia política, ¿no? Bueno, la primera fuga enorme de científicos de la Argentina con la Noche de los Bastones Largos, cuando Onganía interviene en las distintas universidades de la Argentina, y después la reacción popular basada en el cordobazo y en el rosariazo, que eran reacciones que combinaban las movilizaciones de los sectores del movimiento obrero con los sectores estudiantiles, que expresaban sin ninguna duda la resistencia más importante a la dictadura de ese momento.
mismo tiempo, Perón hacía y llevaba adelante diferentes acciones. Una de esas era la Obra de los Pueblos, que era una especie de multipartidaria, como se conoció durante la década del 80, pero era un encuentro de todas las expresiones políticas de la Argentina y que obliga a la NUCE a convocar a elecciones, en donde la convocatoria a elecciones es una convocatoria que proscribe a Perón, porque dice claramente que podían ser candidatos solamente aquellos que estaban viviendo en la Argentina en los últimos años, y de hecho Perón termina siendo proscripto y termina bendiciendo la fórmula Campo Solano Lima, que es la que gana casi con el 50% de los votos en esas elecciones. Todos al frente con todo, todos al frente con Perón. Voté por Cámpora y Solano Lima para la paz y la liberación. Compañeros, compañeras, la elección ya está resuelta. Ganaremos la primera y no habrá segunda vuelta. Cámpora y Solano Lima, los hombres de frente y de Perón. Ese periodo de 1955 a 1973, 72, 73, hasta el regreso de Perón en la Argentina, es un periodo en donde el peronismo se sostiene en base a la militancia anárquica, silvestre, de muchísimos argentinos que sostienen las banderas de Perón y de Evita casi hasta con algún rezo laico, digamos, ¿no? Sobre todo la veneración de Perón y de Evita, y sobre todo, como suele suceder en este tipo de cuestiones, en los sectores populares. Hay un hecho intermedio que es en la década del 60, durante el gobierno radical de Ilía. Perón estaba volviendo a la Argentina, creo que fue en el 65, 64, 65, y su avión, recordado porque era un avión negro, es detenido en Río de Janeiro y Perón no puede volver a Argentina y de vuelta tiene que volverse a Madrid. Y eso produce también una enorme movilización de sectores juveniles que se incorporan masivamente a la lucha política y se incorporan además al peronismo. Hasta ese momento la resistencia peronista estaba sostenida en gran parte por los dirigentes del peronismo y que habían participado del gobierno del 45 al 55, y empieza a partir de ese momento quizás una composición distinta de todo lo que es la resistencia peronista y todo lo que significa la movilización de los jóvenes en ese momento. Los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, los hay combativos, los hay contemplativos, pero todos trabajan. En general, muchos de esos jóvenes que se incorporaron a la lucha política salían de familias antiperonistas, eran jóvenes de clase media que terminaron ingresando fundamentalmente en la juventud peronista y que fueron sin duda parte protagónica de esos últimos años de la resistencia peronista. Y el 17 de noviembre de 1972, denominado posteriormente como el Día del Militante, en mi criterio es homenajear a todos aquellos militantes políticos que en el exilio, en soledad, perseguidos, sin poder ni siquiera ejercer los derechos políticos, resistieron y levantaron las banderas del peronismo durante esos 18 años de persecución, de intentos de quebrar al peronismo, de intentos de asimilarlo a otras fuerzas políticas, de intentos de construir un peronismo sin Perón. Bueno, todo eso sucedió en esos 18 años y el regreso de Perón a la Argentina sin ninguna duda tenía que ver con ese triunfo enorme de esos militantes que generosamente, sin ningún tipo de interés personal, dieron gran parte de su vida política y de su vida militante para lograr el regreso del general Perón a la paz. 11 horas del día 17, bajo una pertinaz llovizna, aterrizaba en el aeropuerto de Ezeiza el charter que traía al general de regreso a su patria. Ese es el contexto histórico del Día del Militante. Quizás ahora sería bueno hablar de lo que significa ser militante en la Argentina, y me voy a apoyar en dos frases, ¿no? Una de Arturo Jauretche, que dice: militante es aquel que intenta transformar el mundo con su ejemplo, sabe que decir lo que se piensa y hacer lo que se dice es el arte mayor de una noble práctica política, ¿no? Jauretche, que siempre, reflexiones siempre importantes, intenta aproximarse a la definición de militante con una definición mucho más ligada a la acción del militante, a la acción de
el que militando puede transformar el mundo, no solamente con su ejemplo militante, habría que aclararlo y decirlo con muchísima claridad. Y otra es la de el Pepe Mujica, ¿no? El Pepe Mujica, ya más acá, hay que recordar la historia del Pepe Mujica, detenido durante muchísimos años en el Uruguay por ser miembro de Tupamaro. El Pepe dice: los militantes no vienen a buscar la suya, vienen a dejar el alma por un puñado de sueños. Y me parece que en esas dos definiciones hay mucho de lo que significa ser militante en la vida, ¿no? Yo creo que el ser militante es una decisión de vida, es una decisión por la cual uno ubica su vida en un determinado lugar, en un determinado rol. Si sería que uno en la vida elige por qué vía recorrerla, y uno se encuentra por distintas vías, en el momento de decidir, elige la vía de la militancia. No significa que las otras vías estén invalidadas, pero sí significa que el militante atraviesa toda su vida a partir de esa decisión, y que todas sus relaciones de vida, todas sus relaciones sociales, sus relaciones de pareja, sus relaciones con sus hijos, con sus padres, con sus amigos, con sus hermanos, están atravesados por esa mirada de alguien que decide que la militancia política va a ser su actividad principal, y en lo principal no está el tiempo que le dedique, sino la intensidad con la cual viva esa militancia política. Y claro que, a mi criterio, es una decisión que tiene muchísima de generosidad, porque los militantes políticos son cientos de miles, por no decir cientos de miles, por ejemplo, en la Argentina y en el peronismo y en el campo nacional y popular, y la mayoría de ellos, la mayoría inmensa de ellos, nunca tienen la posibilidad de ocupar una responsabilidad institucional, de tener un cargo, de ejercer alguna responsabilidad de esas características. Yo siempre digo que para que yo haya podido ser concejal, diputado nacional, ministro de Defensa, hay cientos de miles de militantes que con su militancia anónima lo pudieron y lo hicieron posible, para que algunos tengamos la enorme responsabilidad de poder llevar esa responsabilidad adelante, para decirlo de otra manera, para que algunos tengamos el honor de llevar esa responsabilidad adelante. Pero sin duda que es un acto de inmensa generosidad el ser militante, y es un acto que además uno lo lleva con alegría. Esa alegría no significa que sea una alegría que permanentemente uno tiene que exteriorizar como si fuese un payaso no convencido, digamos. No, la alegría es una alegría interior, es encontrar paz con uno mismo, de estar haciendo lo que uno quiere, de lo que estar haciendo lo que uno siente que tiene que hacer. Para vos, ¿qué es ser militante? ¿Y qué significa para vos la militancia? Ser militante es la maravillosa experiencia de saber que no estás solo y que sos parte de un gran movimiento humano que pulsa y late para realizar el sueño de un mundo mejor y posible para todos. Me gusta ser militante porque me gusta defender al más necesitado, al que no tiene, al que tiene poco trabajo en este momento, que está re difícil. Este momento es muy difícil para los jubilados también. Para todo el que necesita, me gusta trabajar en la militancia, que es hermosa. Mi barrio es hermoso, muy lindo, la gente votó muy bien para nosotros y bueno, me encanta ser militante y tengo unos compañeros de maravilla. El ser militante, si bien está cargado de un hecho de muchísima entrega hacia el otro, hacia los terceros, hacia el conjunto de la sociedad, también tiene que ver con uno mismo, con sentirse bien con uno mismo. Quizás ponga una mirada un tanto egoísta, pero me parece que eso está también presente. Está también presente el decir: yo decidí ser un militante, yo estoy militando en la Argentina o en cualquier lugar del mundo por una causa. Y el solo hecho de estar sacándole parte de mi tiempo a mi trabajo, a mi familia, a mis hijos, al esparcimiento, a lo lúdico, invertir ese tiempo en la construcción política, en la transformación de la sociedad, a cada uno de los militantes nos hace sentir bien y nos hace sentir pleno con nosotros mismos. Por eso es muy difícil quebrar a un militante, porque no tiene que ver solamente con la acción hacia un tercero, sino tiene que ver con algo interior que uno siente, con algo que tiene que ver con la pasión, que tiene que ver con la alegría, pero sobre todas las cosas tiene que ver con la trascendencia de la vida, con darle un sentido trascendente a la vida de cada uno de nosotros y con generar muchísima paz interior. Por eso
la generosidad. Por eso lo inexplicable para los que no lo son, para los que no son militantes, lo inexplicable del hecho de que alguien dedique parte de su tiempo, parte de su vida a una acción solidaria, formar una agrupación política, una biblioteca popular, a una asociación civil, a fortalecer una idea, a fortalecer un espacio político. Y claro, para los liberales es muchísimo más difícil eso, ¿no? Porque los liberales siempre entienden que hacer esto tiene que estar remunerado. Tiene que haber una acción de remuneración personal. Y la verdad es que un militante no busca eso. Si después consigue trabajo o no consigue trabajo es una cuestión distinta. Un militante lo que busca es sentirse que uno está haciendo todo lo posible para transformar esta sociedad y que para que esta sociedad sea una sociedad más justa. Ser militante es creer que una sociedad más justa es posible y asumir el compromiso de trabajar para lograrlo. Para mí ser militante significa pensar en el otro, trabajar por un ideal para el bien común pensando en el otro. Para mí ser militante es siempre estar junto al pueblo. Ser militante es luchar por la dignidad de los y las argentinas y por la justicia social para que todos y todas tengamos los mismos derechos y las mismas posibilidades. Es tan difícil quebrar un militante porque la acción militante no depende del resultado de esa acción militante. Uno puede sentirse momentáneamente frustrado porque esa acción militante no llega a un determinado lugar o no llega al lugar en donde uno quisiera estar o en donde uno quiere, se plantea como objetivo. Puede caerse o puede sentirse derrotado momentáneamente, pero seguramente se va a levantar y va a seguir militando. Entonces es muy difícil lograr quebrar a un militante, porque los militantes pueden tener éxitos o derrotas en su accionar diario y cotidiano, y ni siquiera verlo en esos términos, ¿no? Porque también hay que verlo qué es un éxito o una derrota para un militante, ¿no? Porque podés ir a una elección y perderla, pero en el marco de esa elección dejaste parada una idea, dejaste parado un sentimiento, conformaste una cantidad de militantes, se acercaron una cantidad de nuevos militantes y eso claramente es un éxito en la tarea del militante. Por eso yo digo que a los militantes lo podrán tumbar o hacer caer muchísimas veces, pero ese militante se va a saber levantar. Se va a saber levantar y empezar a recuperar y volver a construir. Y podrá ser que de vuelta sientas que te pase lo mismo y de vuelta te vas a volver a levantar y a seguir construyendo. Y eso es fundamentalmente un militante. Para mí ser militante es sentirme continuamente movilizada por mis convicciones. Para mí es una situación natural estar rodeado de gente con la que uno se siente bien y pensar en el vecino, pensar en el amigo, pensar en todos los compatriotas de la patria chica y de la patria grande para tratar de que estemos mejor y para poder progresar y para ser buena gente. A eso se lo define como militante. Militamos porque tenemos convicciones y queremos que esas convicciones se hagan realidad. Militamos porque sentimos que no se puede ser feliz si no somos felices todos. Militante es una acción de generosidad hacia un tercero, sí, totalmente de acuerdo. Pero también es una forma de ver la vida, también es una forma de sentirse pleno con la vida, también es una forma de sentirse conforme con uno mismo, de sentirse que uno está haciendo las cosas que cree que tenía que hacer. Y con una decisión que puede tener diferentes motivos, ¿no? Pero sobre todas las cosas yo entiendo que es una decisión profundamente racional, de que uno eligió esto. Y quizás para muchos que se sienten militantes hoy, no van a terminar de ser verdaderamente militantes o cuando admitan que su decisión es racional y que independientemente de las frustraciones momentáneas que pueda tener, lo más lindo de ser militante es ser militante. Y que eso es lo que a uno lo hace pleno, independientemente de que si algún momento puede ocupar un espacio político, un espacio gremial, un espacio sindical, porque claramente lo que lo hace feliz a uno es esa construcción política diaria y política cotidiana que uno puede llevar adelante. Por eso nosotros, que entendemos la militancia de esta manera, instituimos ese 17 de noviembre de 1972, que fue el regreso del general Perón a la patria, que significó el triunfo de los 18 años de militancia en las peores condiciones, con un líder en el exilio, con un movimiento
movimiento político proscripto, con los dirigentes políticos del espacio político encarcelados, sobreviviendo a divisiones, ¿por qué no también a traiciones? La militancia del conjunto del pueblo argentino, identificado como pueblo peronista, se impuso y logró que Perón vuelva a la Argentina. Y por eso el movimiento político nuestro es tan fuerte y se expresa de esa manera, porque hay cientos de miles de argentinos que independientemente de dónde estén, que independientemente de su trabajo, que independientemente de su familia, son militantes políticos, militantes sociales, militantes gremiales, que están dispuestos a trabajar y a organizarse para transformar la realidad. En un enorme acto de servicio, pero un enorme acto de servicio por sobre todas las cosas movilizada por una convicción personal, que no va en busca de resultados, que no se sostiene en base a que si las acciones son exitosas, son medianamente exitosas o son fracasos, sino que eso se sostiene en haber encontrado un sentido trascendente a la vida de cada uno. Así pasó el episodio número 2, La militancia, un grito de corazón.